Diputada, usted pues ha viajado en varias oportunidades a China, justamente a conocer cómo es el trabajo, cómo son las estructuras del Partido Comunista de China. ¿Le llama entonces la atención este modelo de trabajo? ¿Qué ha podido aprender entonces del Partido Comunista de China? Y por qué no preguntarlo también, ¿qué le gustaría tal vez que en su tolda política en Morena se aplicara de estas estructuras y trabajos? Bueno, yo soy una admiradora del Partido Comunista Chino. Me encanta la forma en la que trabajan. He estado en diferentes ocasiones en China y si hablamos, he estado también en la escuela de cuadros del Partido Comunista Chino. Y es muy interesante ver que los presidentes de China, antes de ser presidente, han estado al frente de la escuela de cuadros del Partido Comunista Chino. Otro tema muy interesante de la escuela de cuadros es el nivel de formación. Cualquiera creería que es ideológica. No, es una formación integral para funcionarios, para diplomáticos, que además tienen que estarse actualizando, se tienen que estar formando para ser funcionarios de primera. Y el gobierno chino, cuando requiere a un funcionario, lo busca antes que ningún otro lado o a través del Partido Comunista Chino. O sea, son cuadros formados y probados que salen del Partido Comunista Chino. Y yo creo que lo que ha hecho China es extraordinario. Creo que mucha gente habla con mucha simpleza sin entender realmente lo que ha hecho China. Y China, si bien ha desarrollado en forma muy importante y eficiente la economía, no ha permitido que esa economía se concentre en unas cuantas manos, sino ha hecho que esa economía vaya a la población y que con esto pues, tengan un mejor nivel de vida, un nivel de bienestar garantizado. Y bueno, acaban de pasar los 100 años de la formación del Partido Comunista Chino y una meta que se trazaron fue que llegarían a los 100 años sin tener a nadie en pobreza extrema y lo lograron antes de que se cumplieran los 100 años. Y ahí uno se pregunta, diputada, porque hay muchos países, muchos partidos políticos en el caso de América Latina que quieren emular tal vez esas estructuras, esos cuadros chinos, la manera de gobernar en China desde lo económico, pero pareciera que no lo logran. ¿Por qué, por ejemplo, cree usted Yo que creo es? que falta análisis serio y de fondo de qué es lo que se ha hecho. Y hoy pues está al alcance de todos y podría evaluarse esta política, este proyecto tan importante y trascendente de la franja y la ruta, que es la nueva visión de la ruta de la seda y que plantea una cooperación internacional, una solidaridad internacional y sobre todo un apoyo para todos los países, en forma especial América Latina, sin condicionar la ayuda. Porque en otros casos pues, se ofrecen ayudas, sí, pero te voy a ofrecer apoyo para la seguridad, pero tienes que comprarle las armas a Estados Unidos, o tienes que invertirlo todo en armas, o te tienes que ir hacia unos espacios contra los que estamos totalmente en desacuerdo, ¿no? Están impulsando en una forma importante el tema de la OTAN, cuando la OTAN ya no tiene razón de ser. La OTAN debió haber terminado hace muchísimos años porque era de la época pues, de la Guerra Fría. Y de repente encuentras países, por ejemplo, el gobierno saliente de Colombia, que planteaba que llegara la OTAN, y tú dices, bueno, perdón, pero se necesitan unas clases de geografía, porque la OTAN, a fin de cuentas, era una organización del Pacífico Norte, no perdón, del Atlántico. Atlántico Norte. Y dices, sí, pues ni el Atlántico ni el norte, ¿no? Entonces como que sí se les perdió tanto el norte como el Atlántico, andan desnorteados. Entonces creo que pues hay que ver lo que está pasando ahorita en Ucrania con Rusia, pues que no es más que un injerencismo y un interés de la OTAN de seguir incidiendo en temas que no es y que no les importa y que han aprovechado el tener ahí un presidente que no tiene ninguna experiencia política y que se ha prestado a los intereses de la OTAN. Y con base en esa coyuntura, diputada, no solamente la crisis o el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino también la pandemia, esta inflación de algunos países, el golpe económico que ha dejado, insisto, la pandemia en diferentes países del mundo, ¿cómo cree usted que va a llegar entonces este 20º Congreso del Partido Comunista de China, que hay que recordarlo, es un partido, es una tolda política
de un país, pero que es capaz de dirigir los destinos de un cuarto de la población mundial. ¿Qué tan importante es lo que se decide allí, pero también qué cree usted que se pueda debatir? Yo estoy segura que va a ser un congreso muy exitoso, como han sido los anteriores, que se llega con resultados importantes y trascendentes, que pese al tema de la pandemia, y qué bueno que lo tocas, porque me permites agradecerle al gobierno chino todo el respaldo y todo el apoyo que le dio a nuestro gobierno, a nuestro país, en una situación tan complicada, tan difícil como fue el tema del COVID, y la primer apoyo, la primer mano tendida de inmediato fue de China. Y recibimos de verdad, y tenemos que decir que nuestro agradecimiento eterno para el gobierno chino, por eso que hizo. Y bueno, ha demostrado que siendo que tiene una población, cuando tú sacas el nivel de contagiados y el nivel de muertos per cápita, son los que tienen el menor número. En cambio, países que tienen poblaciones mucho menores, pues tienen un mayor número de infectados y de muertos, así que creo que el resultado ha sido muy exitoso del manejo de la pandemia. Sí, es un hecho que la pandemia nos está generando problemas a nivel mundial. La proveeduría que sale de China y de la que hoy todos los países demandan, lo quieran aceptar o no, para poder producir, pues nos ha generado el que no lleguen insumos y por lo tanto no se pueda producir, y esto pues genera falta de desarrollo económico, falta de empleo, falta de reactivación económica, que estoy segura que pues con el acelerador a fondo, como suele hacerlo China, se va a poder revertir. ¿Y ese acelerador a fondo depende de quién, diputada? ¿Del Partido Comunista de China o de un líder como Xi Jinping, que ha brindado también esa oportunidad, cuando hablamos de China, de hablar justamente de apertura económica, de hablar de esa ayuda que usted también ha mencionado en el caso o en la temporada, digámoslo así, de pandemia? Bueno, yo creo que es indiscutible que China tiene un gran presidente con un enorme liderazgo y con una tremenda visión. Y que eso obviamente ayuda muchísimo a China y también a todos los países que estamos cercanos a China y que aceptamos su apoyo y que estamos trabajando en forma conjunta. Ahora, no se puede separar a Xi Jinping del Partido Comunista Chino, porque son una unidad importantísima, que hacen sinergias importantes, cada quien haciendo sus tareas, sus trabajos, pero que impulsan con una fuerza extraordinaria a que el proyecto de la Franja y la Ruta, el bienestar de China, siga adelante. Y entonces, ¿cómo llega el presidente Xi Jinping a este 20º Congreso del Partido Comunista de China? Bueno, yo creo que muy fuerte, muy fortalecido, con resultados muy positivos, resultados grandes, importantes, que pues, si bien es cierto que tienen la cuarta parte de la población, es que su liderazgo y su trabajo pues, ha llegado a otros países, y que yo espero que cada día, porque creo que a lo mejor en América Latina nos ha faltado traducirlo en una forma más clara, más sencilla, más simple, de qué implica la Franja y la Ruta y cuánto puede ayudarse con ello, porque yo espero en el caso de México, pues que muchas empresas chinas se establezcan en México, porque así vamos a resolver mucho de la huella del carbono que nos implica el tema de transportar mercancías, y nos permitiría generar empleos localmente, que también es una posición importante. Y algo que estoy deseosa que se haga es pues, poder establecer un acuerdo para poder tener, pues, a lo mejor en el Canal 11, en la televisión mexicana, mucho más presencia de pues, un canal tan importante como el canal de televisión china, que está en español y que lo puedes ver en otros países, y que tiene noticieros, documentales, series, tiene todo, y te abre todas las posibilidades para una cultura importantísima como es la cultura china. Desde ya le digo, diputada, que somos entonces posibles intermediarios para hacer ese puente y que la programación de CGTN en español la tengan ustedes acá en sus canales institucionales. Pues mira, te voy a decir que fue ayer nada más, sí, fue ayer, no, antier,
Antier ya estuvimos en una reunión en la que hice el comentario con Canal 11 para decirle lo importante y trascendente que es obviamente su canal, y están muy interesados, así que ya podríamos empezar a sentarnos a platicar al respecto porque nos interesa mucho. Seguro que sí, diputada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para CGTN en español. No, hombre, es un gusto para mí estar siempre con ustedes. Saben que es un canal que me encanta, que lo quiero, lo disfruto y lo quiero en México. Hasta pronto. Gracias.